La crisis del coronavirus se ha cebado con España. Lo ha hecho con los gobiernos más incompetentes del mundo. Es verdad, como decía el presidente Sánchez en un principio, quizá el primer nóbulo suyo de los últimos tiempos. El virus no entiende de territorios, no entiende de razas, pero sí que entiende de gobiernos eficientes o mediocres. Fuimos de los primeros en estar confinados y al paso que vamos, seremos los últimos en salir del confinamiento. Cuando se trata de hablar algún acierto, esta es la seguridad con la que se expresa el presidente Sánchez en el Parlamento. Nosotros, claro que hemos cometido errores, pero también algunos aciertos, reconózcalo, señoría. Por ejemplo, Y cómo no, cuando se trata de buscar algún culpable, Sánchez dice ahora justo lo contrario a lo que decía hace 2 meses. Absolutamente. Yo creo que tenemos un sistema de sanidad público extraordinario. Usted recordaba que ha gobernado este país durante 15 años. En los 7 años que usted ha gobernado, que su partido ha gobernado, en fin, el deterioro que ha habido de la sanidad pública y la desinversión que ha habido en la sanidad pública, ¿nada tiene que ver con su acción de gobierno? El presidente del gobierno echa manos del argumentario socialista y repite lo mismo que los medios de comunicación de la izquierda vienen diciendo desde hace mes y medio, que todo es consecuencia de los recortes en la sanidad pública. Detrás del gobierno está el ejército de Pancho Villa, de comparsa, acompañado por suripantas en las redes sociales, que dicen que España es el 4º país donde más se ha recortado en sanidad de toda Europa, solo por detrás de Grecia, Islandia y Portugal. ¿Y cuál es el impacto del coronavirus en todos estos países? Portugal, Grecia e Islandia deberían haber sufrido las peores consecuencias del tsunami del coronavirus, como ha pasado en España, pero no. La gestión del coronavirus tiene una relación directa con el color político del gobierno. De los 10 países con mayor número de muertos por coronavirus, 5 están gobernados por la izquierda, 4 por los liberales y solo 1 por un gobierno de la derecha. Es decir, los países europeos con más muertos por coronavirus tienen gobiernos de izquierda, algunos más centrados, como pueden ser los casos de Suecia o Dinamarca, y otros, como el caso del gobierno español, están en manos de la izquierda socialista y de la extrema izquierda. Lo mismo puede decirse de los países cuando nos referimos a los casos de contagios. De los 10 países europeos con más enfermos de coronavirus, 5 vuelven a estar gobernados por la izquierda y 2 por la derecha. Pero la cosa, es curioso, cambia cuando hablamos de los países que más test, más pruebas han realizado entre su población. Ni siquiera España, que es un país con más muertos, está entre los primeros países europeos. La mitad de los países que más pruebas han hecho entre su población son gobiernos de centro-derecha, frente a 3 de la izquierda y 2 gobernados por liberales. Creo que está muy claro. Solo 4 de los países que más muertos tienen en sus sociedades están entre los que más test han hecho. Y claro, España no está, por la incompetencia de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, mientras Italia, Irlanda o Luxemburgo sí que están en esta lista de países que más test están haciendo en su población. La derecha europea es más ágil y más solvente para hacer frente al coronavirus que la izquierda política. Para la izquierda, la clave para resolver la pandemia pasa por el confinamiento y el teletrabajo. Pero podemos decir con seguridad que el confinamiento es más efectivo que tomar medidas de precaución o de distanciamiento social. A día de hoy, las economías de Alemania, Polonia, Noruega, la República Checa, Holanda, Austria, van recuperando la normalidad, mientras aquí estamos todos encerrados. Pese a llevar 45 días confinados, los muertos han pasado de 288 a 22.000, es decir, han crecido más de un 7.000%. Y los contagios han crecido en más de 200.000 personas. Algo falla con el confinamiento. Precisamente un estudio de científicos chinos dice que el 80% de los contagios de coronavirus se producen en los hogares y no en los centros de trabajo. Este nuevo estudio de los científicos chinos sugiere que el coronavirus, por tanto, es más propenso a propagarse en nuestras casas
que en el exterior. Quienes hicieron este estudio revisaron más de 1000 casos y resumieron los hallazgos de la siguiente manera. El 80% de los contagios se produjeron en la propia casa de los afectados y un 34% de los contagios se habían producido en los medios de transporte. La conclusión para estos investigadores es que el coronavirus es un fenómeno de interior y no de la calle, como nos quiere hacer vender Sánchez Iglesias. Veamos ahora la comparativa con España y Estados Unidos. Un país, en Estados Unidos, donde el confinamiento ha funcionado a medias. En la actualidad, Estados Unidos tiene 48.000 fallecidos, 144 fallecidos por millón de habitantes. Si tuviera el mismo número de muertos por millón de habitantes que tiene España a día de hoy, Estados Unidos estaría en 160.000 muertos totales. Precisamente en Estados Unidos hay un interesantísimo debate entre confinamiento y libertad. Allí quiero decir, mucha gente se ha manifestado en multitud de ciudades del país porque creen que no se les puede violar el derecho fundamental de ser dueños de sí mismos, de sus vidas. Sus trabajos y sus personas les pertenecen a ellos solos y no están a disposición de lo que diga el gobierno. Para Pablo Iglesias, la gran enseñanza del coronavirus es la siguiente. Respecto a la pregunta que me hacías, creo que hay un gran consenso en España y es la necesidad de un pacto por lo público. Pedro Sánchez ha dicho en el Congreso que del coronavirus vamos a salir con un estado de bienestar más fuerte, con mayor justicia social, con una transición ecológica, con mayor amparo para los débiles y con una plena igualdad. Todas las típicas frases de la izquierda. Un conjunto de eslóganes que contradicen la realidad. Porque los débiles no serían débiles si el coronavirus no hubiese encontrado en España una autopista de 5 carriles para poder expandirse. No se agravaría la desigualdad, como va a pasar si, bajo el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, se hubiesen tomado medidas a tiempo y no hubieran abonado el terreno para que la pandemia echara raíces en nuestro país, como la mala hierba. Nuestro sistema de salud pública no se hubiera resentido por el tsunami de contagiados de coronavirus si el gobierno hubiese tomado las medidas necesarias y no hubiese dejado en desprotección absoluta a los 30.000 contagiados dentro del personal sanitario. Porque la falta de material de los médicos, como puede ser las mascarillas defectuosas, las batas hechas con bolsas de basura, las bolsas de basura atadas en los pies con cintas aislantes para protegerlos, es algo demencial. Y eso solo tiene un responsable, que son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, junto con todo este gobierno. En España, el gobierno no ha dado solución al problema del coronavirus. Aquí el éxito se está viendo más que depende de la libertad individual y no del control estatal. La lentitud del gobierno ahora se ha transformado en prudencia, según Sánchez. Yo no quiero prudencia a la hora de comprar material de protección para los sanitarios, para comprar mascarillas, test o batas. Yo quería prudencia, y la mayoría de los españoles seguro también, hace 3 meses, cuando la OMS y la Unión Europea hicieron saltar las alarmas. Yo quería prudencia hace 3 meses, cuando se tenía que haber impedido la expansión del coronavirus. Todos los países de nuestro entorno han dado detalles de cuándo se irán sucediendo las distintas fases para la vuelta a la normalidad. Aquí es una verdadera incógnita. Un estudio de la Universidad de Harvard dice que Estados Unidos tendría que hacer 500.000 test diarios para poder reabrir su economía. Es lo mismo a que si se dice que en España tendríamos que hacer 70.500 test. A día de hoy, según el gobierno, que sigue sin publicar diariamente las cifras de los test que se realizan, hay aproximadamente unos 700.000 test realizados. Necesitamos, por tanto, pasar de los 40.000 test diarios actuales a unos 80.000, es decir, duplicar las cifras. El problema del gobierno es que no sabe ni dónde está, ni hacia dónde vamos. El gobierno fue un desastre en la planificación de entrada y es un verdadero desastre en la planificación de salida.
No es de recibo que los comerciantes, pequeños empresarios, no sepan cuándo van a poder volver a abrir. No es de recibo que la hostelería, un sector muy importante en España, no tenga la información necesaria que tiene que tener para poder adaptarse a las nuevas circunstancias. Los empresarios están sumidos en la más absoluta incertidumbre, pero es que los trabajadores también. Y eso va a caer como un meteorito sobre nuestra economía. El gobierno ha sido muy ducho en perseguir la crítica en redes sociales, evitar las preguntas de los periodistas, las preguntas incómodas, perseguir la presencia de los españoles en sus terrazas o azoteas, o lugares comunes en sus viviendas, o que los niños puedan pisar la calle. Pero es una verdadera incoherencia que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias recurran ahora a la tan denostada por ellos en otros tiempos ley Mordaza. 100 días lleva ya gobernando la izquierda, prácticamente la mitad de los cuales, los españoles, estamos encerrados en nuestros domicilios. Es el momento de preguntarse en qué ha mejorado este gobierno la vida de los españoles. Es el momento de preguntarse en qué hemos evolucionado. Es el momento de reaccionar y no aceptarlo todo de forma inane. Hasta aquí. Hoy ya sabéis que podéis leer mis artículos de opinión cada sábado en OK Diario. Hasta pronto.